25 de febrero viviremos en la localidad de Merlo una nueva asamblea diocesana convocada por nuestro obispo Gabriel Bernardo. Si vas a participar representando a tu comunidad parroquial, movimiento, colegio u otro espacio eclesial, debes completar un formulario. Sumate, Jesús nos llama a construir juntos la vida eclesial de nuestra diócesis. Muy buenos días, de esta manera comenzamos esta transmisión. Roxana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buen día a vos y para todos también los que nos están siguiendo por las redes y los que van a seguir también participando aquí donde estamos en este colegio Instituto Monseñor Orsali viviendo esta asamblea. Es cierto, bien como tú dices, en esta etapa sinodal que estamos viviendo, estamos transitando y hoy justamente estamos, como bien vos decís, en Merlo, en esta asamblea diocesana que con el espíritu y las ansias de querer llegar a todos los puntos de la provincia, el año pasado se hizo en la ciudad de Villa Mercedes, en esta oportunidad aquí en uno de los lugares más lindos que tiene esta provincia, en Merlo, y es por eso que hoy estamos con ustedes transmitiendo de esta manera. Bien, una jornada muy especial, muy fraterna, de mucha comunión y esa participación de la gente que son referentes de los distintos lugares de nuestra iglesia diocesana. Y bueno, se comienza también con el mensaje del pastor, ¿no? Como ovejas aquí en este rebaño, que bueno también tener esa presencia y esas palabras que orientan a toda la diócesis de nuestro obispo, que lo vamos a presentar. Es cierto, vamos con esa presentación, lo escuchamos a Monseñor Gabriel Barba. Comenzamos esta asamblea con la lectura de la palabra de Dios de los discípulos de Emaús. La habremos escuchado tantas veces, ¿no? Y siempre nos va a decir algo nuevo. Hoy la escuchaba y de hecho estos días, leyendo el Evangelio y pensando en qué compartir hoy, me ponía en los zapatos de estos discípulos y ellos se iban decepcionados por todo lo que habían vivido, porque sus planes se desmoronaron con la muerte de Jesús en la cruz. Decía el texto de recién, pensábamos que era el que iba a liberar al pueblo de Israel. Y lo mataron en la cruz y se acabó todo, ¿no? El pensamiento estaba bien, pero el modo de la liberación correspondía a sus pensamientos y no al de Dios. El camino de Dios fue el camino de la cruz, el del abandono, el del aparente pérdida o fracaso, cuando justamente la cruz fue el verdadero instrumento de salvación donde Jesús lava nuestras culpas y nos perdona y nos ama hasta el final. Insisto, con toda la buena voluntad, los discípulos pensaban una cosa que no era de Dios, un plan que no era de Dios, y por eso fracasó. Y Jesús se les aparece y lo empiezan a escuchar atentamente, y en ese caminar van reviviendo, gracias a las enseñanzas de Jesús, el verdadero proyecto de Dios y no el proyecto de ellos. Y finalmente, en la fracción del pan, ahí se les abre los ojos y se dan cuenta quién era. Pero Jesús ya no estaba, porque la presencia del resucitado es distinta a la presencia del Jesús que caminaba en medio nuestro. Ya la nueva realidad de Jesús, la nueva presencia es totalmente otra. Ya no es visible como era visible antes, que se sentaban a la mesa a comer. Ahora
La presencia de Jesús siempre va a estar mediatizada por la fe y por la iglesia, que ahí está la clave, ¿no? La iglesia, en la iglesia somos Cristo. La iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Este misterio de la iglesia, yo creo que tiene que ver mucho con, estamos celebrando esta asamblea en un tiempo de Cuaresma, ¿no? Empezamos la Cuaresma el miércoles de ceniza y hablamos de la conversión y predicamos la conversión. Y pareciera que la conversión siempre tiene que ser hacia el otro, ¿no? Hacia los demás. A lo mejor no lo decimos explícitamente, pero es fácil que pensemos que, bueno, es el otro el que tiene que convertirse. Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. La conversión es esto, es renunciar a nosotros mismos, renunciar a aquello que yo tengo por bueno, por seguro, por lo que sea, y dejar que el buen espíritu me vaya guiando. Esa es mi conversión. Los discípulos de Emaús se convirtieron. Ellos pensaban que Jesús tenía que liberar al pueblo de Israel, y estaba bien la fórmula, pero cómo se aterrizó esa fórmula no tenía nada que ver con el proyecto de Jesús. No hubo ningún líder político ni social, sino que hubo un despojo. Y entonces ahí yo creo que intuyeron que algo pasaba, que algo era distinto. Y empezó un camino de conversión. La asamblea está enmarcada en un camino sinodal. La palabra sinodal no es una palabra de moda para quedar bien con Francisco. Si nos enganchamos en esa estupidez, estamos perdiendo el tiempo. La palabra sinodal no es un acto, el sínodo no es un acto que empieza y que termina. Yo creo que hoy sí que tenemos que verla como un verdadero proceso de conversión en la iglesia. Y en esto hoy el Papa nos está insistiendo mucho, en tener un corazón sinodal, prácticas sinodales. En el fondo, como los discípulos de Emaús, caminaban juntos y caminaban decepcionados, en realidad no estaban bien orientados. Y no supieron, no reconocieron que era Jesús, sino hasta al partir el pan. Pero esa escucha de aquel desconocido que estaba al lado les ayudó a volver a la fuente y al origen, ¿no? Y por eso que han atravesado el camino de la conversión. El que desea seguirme, que renuncie a sí mismo. Los discípulos de Emaús evidentemente renunciaron a ese proyecto de liberación que no era tan de Dios. Estaba correcta la fórmula, es el que va a liberar al pueblo de Israel. El aterrizaje derraparon, se fueron para otro lado. Nosotros muchas veces tenemos fórmulas perfectas, doctrinas perfectas, pero están aterrizadas. Tienen que ver con la vida, tienen que ver con una iglesia viva. Y en esto yo creo que tenemos que aprender a escuchar. Pensaba antes de este compartir, ¿no? Los devotos del Cristo de la Quebrada, los devotos del Señor de Renca. Seguramente la mayoría no están en la cocina de la iglesia, no están donde se elaboran las pastorales. Y no se rompen los cuernos, ni se pelean en internas.
Porque ellos van a Cristo y no tienen duda. Y a un Cristo despojado, nada más despojado que el Señor de Renca y el Cristo de la Quebrada. Nuestro peligro como agentes pastorales activos, comprometidos, metidos en el corazón de la iglesia, nuestra tentación yo creo que es quedarnos en el fondo en la superficialidad. En la superficialidad de las peleas, de las banderas, de la bandera de la comunión en la mano, de la bandera del sínodo, de la bandera de esto y del otro, que no son más que no vivir la caridad. Los devotos del Cristo de la Quebrada, los devotos del Señor de Renca, nos enseñan que a los que hay que llegar, que es a la pura fe. Todos los cristianos tenemos que caminar en el amor. Y cuando digo todos los cristianos me refiero a los sacerdotes, a los consagrados, a los laicos, a los diáconos. Todos tenemos que aprender a vivir la caridad. Pensemos en nuestras comunidades, ¿no? ¿Cuántas veces nos despellejamos? Entonces, volver a la fuente, caminar juntos, buscar oír la voz de Dios, no estar tan seguro de que lo que yo pienso es lo cierto. Un camino, un proceso de discernimiento y de conversión. El otro día en la iglesia catedral, hay que amar esta iglesia, yo tengo que amar esta iglesia, aceptando las limitaciones y haciendo lo que se pueda. Y si somos personas de oración y de fe, no tengamos duda que Dios se va a encargar. Yo cuando estoy frente al Santísimo casi todas las mañanas, cuando rezo en mi capilla, la frase que más repito es: esto es imposible, arreglalo vos. Y se lo digo en serio, yo no puedo. Esta es mi oración frente al sagrario la mayor de las veces cuando amanezco, que yo si no rezo a la mañana, después no rezo en todo el día, entonces la hora de oración la hago en la mañana. Y la frase más repetida es esta: no, encárgate vos porque yo no sé, encárgate vos porque yo no puedo. Y les aseguro que cuando con fe rezo de esa manera, al rato en mi oficina empiezan a aparecer las soluciones que ni se me hubieran ocurrido. Porque Dios actúa y porque yo me abandono. A ver, y vivirlo desde la fe, y asumir las limitaciones, y a no tener miedo, San Luis es una provincia y diócesis muy rica, con gente muy religiosa y que tenemos nuestra particularidad. Yo creo que en esto sí tenemos que trabajar mucho, aprender a escucharnos. Los pastores tenemos que convertirnos, de nuestro clericalismo, que por supuesto si nos preguntan todos vamos a decir: yo no soy clericalista. Pero después las acciones a lo mejor dicen otra cosa, ¿no? No escucho u obro por encima de mi comunidad, o no atiendo a mi comunidad, o estoy más atento a mis necesidades que a lo que necesita la gente. También el clericalismo no es una cuestión de curas, el clericalismo lo tenemos todos. Entonces yo por ahí como laico no tengo que perder mi lugar de protagonista de la iglesia. Repito lo que decía hace un rato, ¿no? La iglesia no existe sin los laicos, la iglesia no existe sin los pastores. Y no vamos a competir porque no estamos acá para competir, son roles distintos, vocaciones distintas, pero esto del camino sinodal, a través de los consejos de pastoral, a través de los equipos de catequesis, a través de los equipos de jóvenes, y en las distintas pastorales,
Tenemos que opinar, tenemos que decir, tenemos que expresarnos, y si vemos que hay algo que es injusto, decirlo, y si vemos que hay algo que está mal, decirlo, por supuesto siempre como nos enseñan los evangelios, ¿no? Con caridad. Y no tener miedo de que porque voy a decir algo el otro se me va a romper. No, no se va a romper nada. La verdad nos hará libres, la mentira nos esclaviza. Nuestra iglesia de San Luis necesita con mucha fuerza, ¿no?, construir desde la verdad siempre, en cualquier ángulo, aunque nos duela, aunque seamos tapa de diario. La verdad nos hará libres, porque va a estar Jesús con nosotros. La mentira nos esclaviza. La mentira es un pecado que nos quita la libertad. Misión, liturgia, catequesis. Estas tres áreas necesitamos muy especialmente del compromiso de todos, de este camino de comunión. En la liturgia hay una tradición muy particular de aquí de San Luis, de cómo se celebra la liturgia desde hace mucho tiempo, con la música gregoriana, con el órgano, con un tipo de celebración. Yo creo que esa será siempre parte de nuestra característica, de nuestra identidad y de nuestro ADN de San Luis. Y no vamos a renunciar a eso. De hecho, en el seminario es parte de mi preocupación de que en la formación de los seminaristas se mantengan estas tradiciones de San Luis. Yo no voy a rezar una misa en latín, porque si me ven a mí, me escuchan a mí leer en latín, se van a reír de mi torpeza. Pero digo, no tengo nada en contra de. Ahora, también, así como reconocemos esta historia y esta tradición, yo creo que también tenemos que dar pasos en aperturas a distintas formas litúrgicas donde el pueblo se pueda expresar, siempre en comunión. Nunca vamos a hacer nada fuera de la iglesia, pero tener también la soltura de que todos tengan lugar. Perdónenme si me repito, porque seguramente lo habré dicho otras veces, es lo que pienso. Yo no soy carismático, no lo soy, no me sale rezar como rezan los carismáticos, pero los reconozco, los apoyo y les doy lugar, porque son parte de la vida de la iglesia. Entonces, habrá distintas expresiones espirituales, litúrgicas, musicales y qué sé yo, que no son las que a mí más me gustan, los que a mí más me atraen. Pero que a mí eso no sea lo propio, no quiere decir que yo lo tenga que condenar. La iglesia se cae por tal o cual cosa. La vez pasada estaba en una comunidad acompañando una crisis importante, profunda, y escuchando, qué sé yo, una comunidad parroquial, y en un momento alguien dice, bueno, todo esto pasa por la culpa, la tiene la comunión en la mano. Como si la falta de caridad entre nosotros no sería a lo mejor un justificativo más verdadero, ¿no? Entonces, una iglesia abierta, de comunión, no porque adhiero porque me gusta, sino porque adhiero porque estoy bajo el cayado de Pedro, estoy bajo el cayado de este obispo, porque estoy caminando junto a mi pastor, a mi párroco. Iglesia de comunión, iglesia de compromiso, iglesia donde todos tengamos parte. Esta asamblea es muy importante y ojalá las pequeñas conclusiones que hagamos sean suficientemente concretas como para poder aplicarlas verdaderamente, no en ideal, sino en realidad. Le pedimos al Espíritu Santo, nos encomendamos al Espíritu Santo que nos ayude a trabajar juntos y muy especialmente que con respeto sigamos juntos construyendo esta iglesia de San Luis y que al partir el pan en cada celebración eucarística nos unamos verdaderamente en comunión, sabiendo dejar de lado aquellas cosas que no son esenciales sino que son secundarias.
Bueno, les deseo una buena jornada. Exprésense con libertad, hablen sin miedo y siempre con amor. El otro no se va a romper.